Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 2 de febrero para sexto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es calculando porcentajes. En esta semana estarás aprendiendo de los porcentajes, con el propósito de que conozcas diferentes procedimientos para calcular porcentajes de cualquier cantidad. Recuerda que anteriormente ya habías trabajado con porcentajes. Vea tu libro de texto en el desafío 19 que se encuentra en la página 36, préstamos con intereses. En este desafío aprendiste a calcular un porcentaje de interés por cada 100 pesos de préstamo. En esta ocasión, seguro te diste cuenta que si hay un interés de 4%, se deben pagar 4 pesos por cada 100 pesos de préstamo, incluso llenando las tablas en las que aparecían algunas cantidades como esta. Aquí una tabla con el ejemplo que muestra lo que debes pagar con un interés de 4% por cada 100 de préstamo. Otra manera de aplicar los porcentajes es por medio de dibujos. Revisa el desafío número 30 en la página 59 de tu libro de texto e identifica qué desafío pide calcular porcentajes y poder representarlos cuando se trata de un descuento o sumarlo cuando se trata de un interés o de impuesto como el IVA. Para empezar, dibuja una cuadrícula de 10 por 10. Como viste, son 100 cuadritos. Esto significa que cada cuadro representa el 1%. Si marcas el 10% de cuadrículas, es como si iluminaras un cuadro de una fila de 10, es decir, un décimo de la cuadrícula. Coloréalo de igual manera si dibujas el 20% de la cuadrícula. Sería como dibujar dos décimos coloreados también. ¿Qué harás si requieres un porcentaje más grande como el 25% o el 50%? En este caso del 25% es como dibujar un cuarto de la cuadrícula y se puede representar de distintas maneras. Se colorean 25 cuadritos en orden horizontal o se colorean un cuadrado de 5 por 5 en una de las esquinas. Coloréalo en la cuadrícula. En el caso del 50% dibujarás cuántos cuadros, así es, iluminarás la mitad de los cuadros de toda la cuadrícula. También se puede dibujar de manera horizontal o vertical. Coloréalos. Ten presente que conociendo un porcentaje puedes obtener otro de manera muy sencilla. Por ejemplo, al inicio supiste que el 10% de la cuadrícula completa se representaba con 10 cuadritos. Si quisieras obtener el 30%, sabemos que sería el 10% más 10% más 10%. Esto quiere decir que tendrías 10 cuadritos más 10 cuadritos más 10 cuadritos. En tu cuaderno dibuja una cuadrícula como la del ejemplo, para que puedas colorear el 30%, es decir, los 30 cuadritos de 10 en 10. Pero ¿qué harías si un porcentaje que necesitas obtener no es múltiplo de 10? ¿Cómo obtendrías, por ejemplo, el 45%? Exacto, tendrías 10% más 10% más 10% más 10% y la mitad de 10%, que sería el 5% en la cuadrícula. Tendrías que colorear 10 cuadritos más 10 cuadritos más 10 cuadritos más 10 cuadritos y la mitad de 10 cuadritos, que serían 5 cuadritos. Realízalo en la cuadrícula que dibujaste en tu cuaderno. Hasta ahora ha sido muy sencillo porque tienes correspondencia de 1 a 1, o sea, un cuadrado representa el 1% de la figura y 10 cuadrados representan el 10% de la figura. Realiza los siguientes ejercicios y completa la tabla siguiente. El procedimiento utilizado para llenar la tabla deberá de ser descomposición del porcentaje y su posterior conjunción. El reto de hoy es el siguiente. Comparte los ejercicios que realizaste a alguien cercano y explícale cómo puedes obtener los porcentajes de las cantidades que necesites. Seguimos con ciencias naturales. El tema es consumo de manera sustentable. Emplea el libro de texto de ciencias de sexto grado de la página 84 a la 91. ¿Qué es el consumo? El consumo es la acción de utilizar o gastar un producto para poder satisfacer necesidades. El consumo forma parte de un proceso más grande y complejo, el proceso de producción en el cual se transforman los insumos o materias primas en un producto, pero también en algún bien e incluso algún servicio. Dentro de este proceso de producción, el consumo es la parte final, ya que estos productos, bienes o servicios serán adquiridos por las personas para satisfacer sus necesidades. Por lo general, llamamos producto a aquello que las personas pueden emplear en la vida cotidiana para satisfacer sus necesidades, y estos están elaborados con diversos materiales que poseen distintas propiedades. Algunos son de origen natural y otros son de origen sintético. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Los productos de origen natural están hechos o son elaborados con materiales orgánicos de procedencia vegetal o animal, que mediante procesos de degradación pueden reincorporarse a la naturaleza. Por ejemplo, las semillas, frutas y verduras son productos que genera la naturaleza y que nosotros consumimos para satisfacer nuestras necesidades de alimentación, y los desechos que se generan del consumo de este tipo de producción se pueden reincorporar a la naturaleza mediante distintas técnicas para volver a nutrir el suelo. Por otro lado,
Los productos de origen sintético están elaborados con materiales inorgánicos, cuya procedencia no es vegetal o animal, lo cual quiere decir que difícilmente se pueden reincorporar a la naturaleza. Algunos ejemplos son los objetos elaborados con minería o petróleo, tales como un plato de cerámica, un vaso de vidrio, un bloque de concreto o una pelota de plástico. Ahora, ¿te has preguntado qué pasa con los productos hechos de papel? Toma en cuenta que el papel es un producto que requiere un proceso de elaboración complejo en el cual se utilizan materiales naturales como madera y agua. Sin embargo, no es posible su reincorporación a la naturaleza. En el caso de este material y de sus productos elaborados con él, podremos hablar de reciclaje para reducir el impacto ecológico que tiene su producción y consumo. Ahora conoce qué es un bien. Un bien es un objeto o producto, por lo general implica una elaboración más compleja. Esto quiere decir que diferentes materiales y productos están involucrados y suelen ser de carácter un poco más duradero. A diferencia del bien, un servicio es algo que se necesita de la intervención humana directa, por ejemplo, la energía eléctrica. Como podrás notar, un servicio es una actividad para satisfacer una necesidad y como tal requiere de la aplicación de esfuerzos y trabajos humanos para poder existir. Entonces, un servicio es un producto gracias a la actividad humana y que posibilita muchas otras actividades. Así ocurre con el Internet y la radio, los cuales son buenos ejemplos de servicio. También son ejemplos servicios médicos como las cirugías o las consultas médicas, incluso la educación. En todas estas actividades se necesita de productos, bienes y la participación humana para poder brindarlos. Estos son los servicios. Para satisfacer nuestras necesidades consumimos diferentes productos, bienes o servicios que necesitamos. Para elaborarlos, producirlos o brindarlos se requieren diversos procesos de producción que involucran el ambiente, a los recursos naturales y la intervención humana. Comúnmente hacemos el consumo de productos, bienes o servicios, pero no analizamos cómo se producen, ni se reflexiona sobre cuáles son los costos y consecuencias de los productos de estos. La producción y el consumo están en un ciclo en el cual todas y todos participamos. Desde los productores hasta los consumidores tenemos la capacidad de tomar decisiones que impliquen un menor impacto ambiental y por lo tanto en una mejora de la calidad de nuestra vida. Un buen consejo es recordar las 3 R: reducir, reusar y reciclar en el momento de adquirir productos, bienes o servicios que creamos necesarios. El reto de hoy es el siguiente: piensa en un par de alternativas para reciclar. Seguimos con lengua materna. El tema es a jugar. Revisa tu libro de texto para que tengas claridad en la práctica social a estudiar. Busca las páginas 74 y 75 y da lectura a su contenido para comprender lo que habrás de realizar en esta clase. ¿Ya pensaste en algunas de las respuestas a las preguntas que se plantean en tu libro? Haz un ejercicio de memoria. ¿Qué tal el juego de resorte en el patio? En la imagen que estás viendo puedes apreciar cómo se jugaba. ¿Sabes qué es un manual? En el siguiente cuadro encontrarás información para precisar lo que es un manual. Léelo con atención. Después de conocer qué es un manual, podrás elaborar un tipo de cuadernillo con los juegos de patio que sean más de tu agrado. Anota su nombre, número de jugadores, formas de jugar y las reglas. Es muy importante que consideres que este manual o cuadernillo es para los estudiantes de primer grado de primaria. Así que cuando haya oportunidad podrás organizar y jugar con las o los alumnos más pequeños de la escuela, y en casa podrás jugar con tus hermanitos o primos más pequeños, si es que las condiciones así lo permiten. Recuerda que a tus amigas y amigos les gusta jugar Stop. Es un juego en el que cada jugador elige llamarse como el nombre de un país, fruta o número, o lo que se decida. Todos los jugadores eligen un nombre. Mientras tanto, se dibuja un círculo con un gis en el piso y escriben los nombres dentro del círculo. Para iniciar el juego, todos los participantes colocan uno de sus pies dentro del nombre que eligieron. Luego tocarán levemente el centro del círculo, que por cierto dice stop. Después comienza el juego. Por turnos, cada participante hace la siguiente aclaración: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, y dice uno de los nombres del círculo. En este momento, si no oíste tu nombre, todos se alejan corriendo del círculo lo más que se pueda. El elegido tiene que pisar dentro del círculo y gritar stop para que los demás se detengan. La dificultad en el juego es adivinar cuántos pasos hay entre el círculo y la persona que se eligió. Podemos identificar las instrucciones para jugarlo, lo cual se relaciona con una información que contiene tu libro en la página 75. Escribe en tu cuaderno una lista de los juegos que son de tu interés, los que más te agradan. Considera que son para niños y niños de primer grado, por lo tanto deben de ser lo más seguro posible, a fin de evitar accidentes. Las instrucciones deben ser claras y sencillas. ¿Te parece si en casa amplías la lista de juegos que se han propuesto hoy?
Toma en cuenta que estos juegos se realizan en el patio o en un área donde se pueda correr o pintar algo en el piso. Es importante cuidar que nadie resulte lastimada o lastimado. ¿Cómo piensas que puedes explicarle a un niño de primer año un juego que le puede gustar? Eso es importante. No es lo mismo escribir para alguien de nuestra edad a escribir para un niño de 6 o 7 años de edad. Puedes comenzar a ensayar comentando primero a algunas personas de tu familia o que estén cerca y luego explicándole a tu hermanita o hermanito. Te darás cuenta que la explicación va a ser diferente. ¿En qué cambia? Recuerda que ese manual será consultado por alumnos que estén iniciando su proceso de adquisición de la lectoescritura. Algunos quizá ya lean de forma fluida y otros no, pero puedes considerar algunas ilustraciones o dibujos que les acerque de forma sencilla las instrucciones del juego que quieres compartir con estas niñas y niños. El reto de hoy es el siguiente: imagina y comparte con alguien cercano la forma como crees que puedes explicar las instrucciones de un juego a un niño o niña de primer grado. Seguimos con historia. El tema es Mesoamérica, espacio cultural. Para comenzar, ten en cuenta que aunque en esta clase se centra en Mesoamérica, es importante recordar que nuestro país puedes identificar dos áreas más: Oasisoamérica y Aridoamérica. En Aridoamérica estaban muy limitados de ese recurso natural en comparación con Mesoamérica. El área que ocupaba Mesoamérica era una extensa región rica en recursos naturales, ya que en ella existían diversos ecosistemas, regiones semiáridas, selvas tropicales, montañosas, planicies, bosques templados, mesetas, así como un rico sistema hidrográfico formado por ríos y lagos. Este espacio geográfico fue determinante para el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas. Las civilizaciones mesoamericanas se basan en el maíz, aunque también se cultivaba chile, frijol y calabaza. Entre los años 2500 y 1200 a.C., la agricultura se consolidó en Mesoamérica, lo que permitió que se establecieran las primeras ideas agrícolas sedentarias. Ahora es momento de retomar el mapa. Ilumina o señala en tu mapa el espacio que corresponde a Mesoamérica e identifica si tu entidad federativa se localiza dentro de ella. Si no es así, tal vez se ubica en lo que fue Aridoamérica o Oasisoamérica. Los estudiosos de México antiguo han dividido a Mesoamérica en 5 regiones, como puedes observar en el mapa. En el occidente, actual Michoacán, se establecieron los purépechas, también abarcó los estados de Jalisco y Nayarit. En Oaxaca, los mixtecos y zapotecos cubrieron el actual estado de Guerrero. En el altiplano central se encontraban las civilizaciones teotihuacanas, tolteca y mexica. La región maya se ubicó en lo que actualmente es la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y tuvo lugar la civilización maya. Y en la costa del Golfo encontramos a los olmecas, totonacos, huastecos. Estas civilizaciones ocuparon el territorio de las actuales entidades de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Esta es otra pieza de rompecabezas. Ubícala y pégala sobre el mapa de Mesoamérica. No olvides señalar en tu mapa las divisiones de Mesoamérica. Tuvieron un constante intercambio de productos e ideas que favorecieron la integración cultural de todos los grupos. Por ejemplo, practicar con el juego de pelota. Había una clara diferencia social. En lo más alto de la escala estaban los gobernadores, que a la vez eran sacerdotes y jefes guerreros. Luego los artesanos y los campesinos, que eran la mayor parte de la población y trabajaban la tierra, desarrollando un grado de urbanismo y la arquitectura con la construcción de basamentos piramidales, canales de riego o unidades habitacionales. La religión era politeísta, es decir, que creían en distintos dioses. Crearon formas diversas de escritura, como la ideográfica, y se basaron en la numeración vigesimal. Trabajaron el barro, la piedra, la madera y la pluma de ave, pieles de algún animal como el jaguar, el algodón y otras fibras naturales. Observa la línea del tiempo en las páginas 58 y 59 de tu libro de texto. El periodo preclásico abarcó del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo. En él se ubican las dos principales civilizaciones, las olmecas en Tabasco y Cuicuilulco en el Valle de México. Después del periodo clásico comprendió desde el año 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo, en el que tuvieron su esplendor las civilizaciones teotihuacanas en el altiplano central y la civilización maya y zapoteca en Monte Albán. El posclásico. Este periodo inició alrededor del año 900 después de Cristo y culminó en el año 1521 con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona sobre cómo influyó el cultivo del maíz y otras plantas como la calabaza, el chile o el frijol en la cultura mesoamericana. ¿Cuál es la importancia que tiene en la actualidad el maíz para nuestro país? Comenta estos puntos con alguno de tus familiares. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.